La doctora Lars Burgon Larsen es catedrática de Derecho en la Facultad de Derecho de la Sorbona, Universidad de París I, y miembro del Instituto de Investigación de Derecho Internacional y Europeo de la Sorbona. Entre 2012 y 2019 fue miembro del Tribunal Constitucional de Andorra, del que fue presidenta entre 2014 y 2016. Sus líneas de investigación y docencia, tanto en francés, español e inglés, se centran en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho constitucional comparado y, de manera general, acerca de las interacciones entre el derecho internacional e interno. Ha sido invitada a numerosas universidades de Europa, África, Asia y varios países de Latinoamérica para dictar clases y conferencias. Su más reciente monografía, Las tres Cortes Regionales de Derechos Humanos en Contexto, la justicia que no se puede dar por sentada, ha sido premiado en el 2024 por la American Branch of the International Law Association como mejor libro del año 2024. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Empezar sin agradecer es imposible e impensable. Entonces, muchísimas gracias por esta fantástica invitación que me honra muchísimo. Muchísimas gracias al anfitrión del Estado de Jalisco, esta Casa Judicial, a todos los organizadores de estos dos encuentros combinados, el encuentro iberoamericano y el encuentro del Congreso Mexicano de Derecho Procesal. Y claro, un agradecimiento muy afectuoso, lleno de admiración y afecto a Eduardo Ferrer MacGregor, a quien debo el honor de estar ahora aquí delante de vosotros para esta conferencia inaugural. Desmonoramiento, desconsolidación, declive, regresión, recesión, erosión. La riqueza lingüística no falta para caracterizar el paradigma contemporáneo, el de la deterioración de la calidad de la gobernanza democrática. Los especialistas de las ciencias sociales, más peculiarmente de la ciencia política, primero, después de la sociología, después de la historia y por fin los especialistas de derecho constitucional comparado, desde ya finales de los años 90 y sobre todo a mediados de los años 2000, se apropiaron de la cuestión para vincularla, y eso es muy importante, con los fenómenos paralelos del incremento del autoritarismo, de la reaparición del populismo y de la irrupción del illiberalismo en el ámbito político. A veces en conexión fuerte con la reaparición, irrupción, intrusión de la religión en los elementos de la vida política cotidiana. Y es muy interesante ver las fechas de publicación de los artículos y obras absolutamente principales, mayores, sobre la cuestión, demuestran hasta qué punto los investigadores lo habían visto todo, ya desde aproximadamente 30 años. El primer autor, uno de los primeros, el analicista bastante conocido Farid Zakaria, en un artículo famosísimo publicado en 1997 en la revista Foreign Affairs, había ya identificado el fenómeno del illiberalismo. En 2013, el constitucionalista comparado David Landau, en un celebrísimo artículo sobre el constitucionalismo abusivo, había demostrado, tomando como ejemplos a la Colombia de Álvaro Uribe, el Venezuela de Hugo Chávez, la Hungría de Viktor Orbán, la Turquía de Recep Erdogan, que muchas técnicas constitucionales podían ser utilizadas fácilmente para destruir desde adentro la democracia. En 2017, dos politólogos, Munk y Foa, también en un muy buen artículo publicado en la revista Journal of Democracy, han demostrado con las herramientas de las ciencias políticas y de la sociología
que la democracia no representa ya el fin del horizonte político y que puede desconsolidarse. Esta expresión viene realmente de Yascha Mounk y Stefan Foa, sobre todo cuando las democracias no creen más, los ciudadanos de la democracia ya no creen más en sus gobernantes y que piden por regímenes y gobernantes autoritarios. Y en este artículo estos dos autores demostraban que los jóvenes pedían autoritarismo en todo el mundo. Y estos artículos precursores han constituido el inicio claro de una inmensa ola doctrinal encarnada posteriormente por la publicación de obras de referencia, en 2017 la obra de Levinsky-Ziblatt, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y dicen, mueren en las urnas. Todo empieza ya hoy en día en las urnas, ya no más con los militares en las calles, como antes. Y en Francia hubo dos grandes historiadores, Pascal Horry y Pierre Rosanvallon, que en obras a finales de los años 2000 pusieron en evidencia de manera absolutamente excepcional el populist turn, el giro populista que han identificado merced a la profundidad de su ciencia, la historia. Y estos dos, Pascal Horry y Pierre Rosanvallon, han identificado los rasgos que conocemos, pero les recuerdo este populist turn. El populismo se apoya sobre una concepción del pueblo como una entidad unida e indivisible. Es lo que Rosanvallon llama el pueblo uno. Segundo, una relación directa entre este pueblo y el líder o la líder carismático o carismática, el hombre pueblo. Una valorización de las pasiones y emociones en detrimento de la razón y del diálogo argumentado. Y el rechazo de instituciones no electas como las autoridades administrativas independientes, como los tribunales constitucionales, como las cortes internacionales, vistas todas como obstáculos a la expresión directa de la voluntad popular. A estas alturas, toda esta doctrina se basa sobre una visión que ha sido recordada hoy en día todo el día y ahora en la presentación anterior, según la cual la democracia no es ya, desde el giro de 1945, ya no es únicamente el voto. La democracia, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es también el voto más dos, a lo menos, elementos cardinales: la separación de poderes, que implica la independencia judicial, y claro, la protección de los derechos fundamentales y, más peculiarmente, derechos fundamentales de las minorías. Hay que confesar que cuando uno mira el artículo 16 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789, todo ya había sido dicho. Es en este contexto que la literatura especializada desentrañó, por un lado, la matriz populista, que subyace la desconsolidación democrática, y por otro, puso de relieve de manera muy fuerte las tres técnicas, hay muchas, pero hay tres técnicas principales, cuando uno mira todo el mundo, para destruir desde adentro los fundamentos democráticos establecidos desde 1945. Entonces son tres, grosso modo, los modos para asesinar la democracia. Primero, las manipulaciones constitucionales, destinadas a organizar, a menudo con un rediseño de la Carta Electoral, la permanencia en el poder del líder o de la líder carismático. Segundo, la confiscación muy rápida y muy sofisticada del Poder Judicial por el Ejecutivo, para destruir justamente la separación de los poderes y teniendo como meta
la necesidad de gobernar sin obstáculos, sin contrapeso. Y, claro, la vulneración de la libertad de expresión y de asociación de todos los opositores, que pueden ser políticos, mediáticos, los periodistas, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta este recuerdo, ¿cómo abordar el tema de mi intervención? Un tema gigantesco. De manera obvia he tenido que tomar un ángulo analítico y lo he tenido, es muy peculiar. Quienes conocen un poco mis trabajos y mis amores intelectuales, vamos a decirlo así, he decidido de preguntarme si y cómo el derecho internacional de los derechos humanos, y más concretamente los 3 tribunales regionales de derechos humanos, son capaces de defender la democracia en estos tiempos peligrosos. He decidido dejar aparte el caso de la Unión Europea por varias razones. Primero, es un mundillo en sí mismo, el de la Unión Europea. Segundo, la actuación de la Corte de Justicia en materia de interpretación judicial ha sido muy fuerte, pero ha sido muy analizada. Y el enfoque que he elegido permite, sobre todo, y estoy muy feliz de hacerlo, poner a la luz un poquito más a África, que muy a menudo está totalmente invisibilizada en los estudios de derecho comparado. Entonces, tener un enfoque un poquito menos eurocéntrico me conviene. Teniendo esto en la mente, el análisis de la praxis internacional actual demuestra que hemos realmente entrado en una nueva era que permite afirmar que el derecho regional de los derechos humanos está creando una nueva línea conceptual de defensa de la democracia, que permite luchar contra las manipulaciones constitucionales, defender la independencia judicial y promover la libertad de expresión y de asociación. Para decirlo de otra manera, a la emergencia de un derecho en derecho internacional, a la buena gobernanza, cuyo Thomas Frank había puesto en evidencia en un artículo absolutamente mítico en la American Journal of International Law en 1992, a esta emergencia de un derecho a la buena gobernanza que había él identificado y que se resumía a la democracia procesal, es decir, en derecho internacional se manifiesta la emergencia de un derecho a poder votar de manera libre. Hoy en día se añade, merced a la praxis de los tribunales regionales, una práctica internacional realmente de defensa sustancial de la democracia. Entonces, a la emergencia de este derecho a la democracia procesal, votar en derecho internacional, hoy en día, en derecho internacional, vemos la creación de una defensa fuerte de la democracia en el sentido sustancial. Claro, estos estándares que voy a presentar no salen de la nada, no surgen de la nada, pues cada organización que abarcan el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la Corte Africana, estas organizaciones, la OEA, el Consejo de Europa y la Unión Africana, todas estas organizaciones valoran en sus actos constitutivos, claro, y en sus textos normativos, la democracia, en realidad, más peculiarmente, la democracia representativa. Y esta base normativa permitió de manera absolutamente obvia, con unos otros elementos que voy a presentar, que los 3 tribunales regionales de derechos humanos, ubicados en Arusha, Estrasburgo y San José, se convirtieron hoy en día en los más ardientes defensores de la democracia. Ahora bien, vamos a descubrir que esta visión, estos enfoques regionales, están marcados tanto por lo singular como por la convergencia. La defensa singular de la democracia se ubica en África
y en América Latina por el grado de intromisión de estas Cortes en el ámbito constitucional. La convergencia de la defensa de la democracia, que es la misma en Europa, África, América Latina, se focaliza de manera totalmente concordante sobre la defensa de la independencia del poder judicial y de la defensa de la libertad de expresión y de asociación. Unas cuantas palabritas sobre la singularidad de la defensa de la democracia. Son los tribunales en África y en América Latina los que han desplegado realmente una política jurisprudencial que podemos llamar, pero quizás es demasiado depreciativo, pero no es mi meta, intrusiva, fuerte en el ámbito político. ¿Por qué? Porque en estos dos sistemas de protección, las Cortes benefician de lo que yo he llamado vectores democráticos muy interesantes que no existen como tal en Europa. Me explico. En América Latina y en África hay textos, y hemos hablado del texto interamericano varias veces, del que yo voy a hablar, que permiten ser fuerte en esta defensa democrática. En América Latina, en pos de la Carta de la OEA, de la Declaración Americana, de la Convención Americana, sabemos todos, ya que ha sido puesto de relieve toda la jornada. Tenemos desde el 11 de septiembre de 2001 a la famosa Carta Democrática Interamericana, adoptada en un contexto ya muy peculiar que manifestaban las manipulaciones de un personaje que quería quedarse ya en el poder. Y merced al leadership de los peruanos democráticos y en primer lugar a Javier Pérez de Cuellar, la Carta Democrática Interamericana ha podido ser adoptada como texto de soft law, pero en fin, con efectos jurídicos muy importante. Entonces, la Carta Democrática Interamericana juega un papel absolutamente fundamental. En África tenemos el mismo contexto. En África, con una singularidad. En África, tanto al nivel de la CEDEAO, la Comunidad Económica del África del Oeste, como al nivel de la Unión Africana como tal, los estados africanos adoptaron dos convenios, esta vez, convenios africanos enteramente focalizados sobre la democracia y la buena gobernanza. La famosa Carta Africana sobre la Democracia de 2007, adoptada en el contexto de la Unión, es impactante en la materia. Dicho esto, estos textos no se limitan a defender una simple democracia procesal, es decir, hay que votar, pero sí que otorgan un crédito fundamental al ejercicio democrático del poder, que incluye en particular la protección de los derechos fundamentales. Entonces, lo que quiere decir es que tanto la Carta Democrática Interamericana como la Carta Africana Democrática toman en consideración el problema de la alteración democrática. Estos dos vectores democráticos han tenido consecuencias excepcionales en la jurisprudencia de ambas Cortes. En África, la intrusión del Tribunal Africano en las cuestiones constitucionales ha sido radical, merced a estos dos textos que he mencionado y merced a otro punto muy importante, la competencia ratione materiae muy amplia de la Corte Africana. Puede aplicar en pos de la Carta Africana todo instrumento de derecho internacional de los derechos humanos a partir del momento en el cual el Estado demandando lo ha ratificado. Eso quiere decir que la Corte Africana puede aplicar, no interpretar únicamente, aplicar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y todo otro instrumento de los derechos humanos que ha considerado como tal. Es decir, que merced a una ingeniera interpretativa muy interesante, la Corte Africana ha considerado que los dos instrumentos que he llamado, la Corte Africana sobre la democracia y la Corte, el protocolo de la CEDEAO sobre la
democracia también, son instrumentos de derechos humanos. Entonces, puede aplicar estos dos instrumentos a los casos que la Corte Africana juzga. ¿Qué eso generó? 4 consecuencias. Voy al grano. La Corte Africana ha sido en medida de controlar 4 elementos claves del núcleo duro del ejercicio político de la gobernanza democrática. Ha podido controlar las modalidades de los procesos de revisión constitucional. Ha podido controlar el resultado sustancial del proceso de revisión. Ha podido controlar la no implementación de una constitución democrática. Y ha podido controlar en este contexto todo el funcionamiento de las comisiones electorales, y cuando estas estaban compuestas de manera desproporcionada de miembros del Ejecutivo, podía sancionar esto. Voy a dar 2 ejemplos que toman en cuenta el primer y tercer punto que he presentado. El control de las modalidades de los procesos de revisión constitucional. Es todo el consenso contra Benín. Ustedes tienen que saber que en Benín, Patrice Talon es un autócrata que pone en la cárcel todo tipo de opositores, amigos míos, constitucionalistas, profesores a la universidad. Y que, en este contexto, en una noche, sin discusión, cambió la Constitución. Este cambio ha sido presentado delante de la Corte Constitucional de Benín, no más independiente, porque el autócrata Patrice Talon había puesto sus amigos en la Corte, y la Corte Constitucional había dicho todo bien. La Corte Africana, mediante a las demandas de los opositores, a veces en exilio o a veces en prisión, ha dicho que esta reforma constitucional, claro, no era conforme a la Carta Africana sobre la Democracia, que pone en evidencia el texto el concepto de consenso nacional, consagrado al artículo 10 de la Carta Africana de la Democracia y sobre todo consagrado por la propia Constitución de Benín, la Constitución demócrata. Y toda la jurisprudencia y sobre todo la doctrina africana ha podido decir: la Corte Africana se ha convertido en supercorte constitucional continental. Otro ejemplo, el ejemplo del tercer punto, el control de la no implementación de disposiciones constitucionales. Después de Benín, vamos a Túnez. Desde varios años en Túnez hay también un autócrata que se llama Kais Saied, que destruye cada día la democracia. En un caso de 2022, Ibrahim Belghit contra Túnez, la Corte Africana controló ni más ni menos la confiscación del poder por parte de este presidente. Pues una vez el poder, ¿qué hizo? Olvidó la Constitución Democrática de 2014 para hacer legislación mediante decretos. El demandante consideró que no era conforme a la Constitución establecida porque normalmente todo decreto tenía que ser evaluado de manera previa por el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional no había sido creado y puesto en funcionamiento por este autócrata. ¿Qué hizo la Corte Africana? Dijo, bueno, la Corte Constitucional no ha sido creada, no ha podido ejercer el control previo de estos decretos, lo voy a ejercer. Entonces, la Corte Africana sustituyó su control al control constitucional que no había existido. Y eso es bastante, como ustedes pueden imaginar, importante e impresionante. En América Latina, hoy en día, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, podemos afirmar que la Corte Interamericana ha creado una doctrina interamericana del Estado democrático. Merced a la fuerza sustancial
de la Carta Democrática Interamericana, que juega un papel absolutamente esencial tanto en la doctrina consultiva de la Corte como en la doctrina consensuosa de la Corte. Desde la opinión número 26 de los efectos de la denuncia de la Convención Americana y de la Carta de la OEA, hasta la opinión 28 sobre la reelección presidencial indefinida, llegando a la famosísima opinión 32 sobre urgencia climática, la Corte Interamericana no ha cesado de establecer estándares absolutamente fundamentales en materia democrática, tomando en serio la democracia representativa, que está ubicada en todos los textos del continente, más, si no me equivoco, en la última opinión, la democracia participativa. Y considero yo que si en la futura opinión consultiva pedida por Guatemala a finales de diciembre de 2024, la Corte Interamericana va a buscar un poco en derecho comparado lo que se dice, considero que ya su jurisprudencia como su doctrina consultiva le permite de dar y proponer algo muy potente. Y sabemos todos que los estándares que pone en las opiniones, muy hábilmente, retoma esos dos estándares al nivel contencioso. Entonces, en las sentencias Capriles contra Venezuela y Gadea Mantilla contra Nicaragua, la Corte hábilmente ha retomado este acervo constitutivo para mantener y fortalecer lo que ha llamado un principio de interpretación pro-democracia, perfectamente resumido al párrafo 95 de la sentencia Capriles. Es decir, todos los derechos de la Convención tienen que ser interpretados a través del principio pro-democracia. Para ir rápidamente, porque aquí es muy decepcionante y soy muy crítica acerca de lo que está haciendo sobre unos temas la Corte Europea de Derechos Humanos, frente a esta intrusión africana y latinoamericana en el ámbito constitucional para evitar las manipulaciones constitucionales, no tenemos el mismo mapa en Europa. ¿Por qué? Porque la Corte Europea ha sido siempre diferente en materia de derecho a las elecciones libres, el artículo 3 del protocolo 1. Sí hubo una pequeña revolución en un momento para decir este derecho va a generar unos derechos subjetivos, en la famosa sentencia Clé-Meguin contra Bélgica. Una vez dicho esto, la línea roja es margen nacional de apreciación, diferencia en materia electoral y política. Más, todas las manipulaciones constitucionales en realidad no han llegado al Tribunal Europeo. La institución Europa que gestiona eso no es una institución judicial, es una institución independiente que se llama la Comisión de Venecia, que hace un gran trabajo basado sobre el diálogo, pero todas las manipulaciones constitucionales van delante de la Comisión de Venecia. Le voy a dar, para el caso europeo, un último ejemplo bastante decepcionante. Sabemos todos también que las democracias son en peligro a causa de las injerencias extranjeras. En un caso del 25 de julio de 2025, muy reciente, Bradshaw contra Reino Unido, la cuestión era sí o no el tema de las injerencias exteriores en materia electoral, en este caso las injerencias rusas en el proceso electoral británico, podían caer en el ámbito del artículo 3, protocolo 1, es decir, el ámbito del derecho a las elecciones libres. La Corte, para llegar a decir sí, ha puesto un montón de digresiones y de condiciones para aceptar eso. Fue un paso importante, pero obvio, pero bueno. Pero una vez dicho esto, en este caso Bradshaw, la Corte ha dicho, ok,
pero no voy a imponer ninguna obligación positiva a los estados para que gestionen la cuestión de las injerencias extranjeras. Entonces, bastante decepcionante en un momento político tan preocupante. Bueno, dicho esto, hay un segundo elemento que es la convergencia democrática, que es excepcional para defender la independencia judicial y la libertad de expresión en Europa, América Latina y África. La independencia judicial. Es muy interesante ver que en Europa y América la defensa de la independencia judicial generó creación pretoriana. Y en África no fue necesario utilizar el ingeniero de la creación pretoriana para defender bien la independencia del juez y su derecho subjetivo a ser independiente, porque la Carta Africana tiene una disposición muy interesante, el artículo 26, que ya lo dice todo. Entonces, la creación pretoriana fue la primera. Apareció la primera en las Américas y después en Europa. Bueno, aquí también, ustedes saben, pero el giro fue 2013, en los casos contra Ecuador, Corte Suprema contra Ecuador, Tribunal Constitucional contra Ecuador, y la Corte Europea generó y creó, a base de los artículos 8 y 25, un derecho del juez a ser independiente. Diálogo jurisprudencial, diálogo horizontal, circulación de las decisiones. Eso tuvo una consecuencia muy importante en Europa. En 3 etapas. La etapa Vaca contra Hungría, 2006, que marcó un hito jurisprudencial fuertísimo, donde era en cuestión la destitución arbitraria del Tribunal Supremo, del presidente del Tribunal Supremo húngaro por Viktor Orbán, mediante una ley de natura constitucional ad nominem. La Corte Europea ha dicho, no, eso no tiene un fin legítimo. Entonces, el artículo 6 del derecho al proceso equitativo ha sido considerado violado. Pero sobre todo lo que es interesantísimo es que en esta sentencia Vaca hubo opiniones separadas y una opinión del gran jurista Alexandros Sicilianos, el griego, que utilizó la jurisprudencia de la Corte Interamericana para decir a sus colegas, ustedes tienen que ir más allá, ustedes tienen que hacer como en América Latina, reconocer un derecho subjetivo del juez a que su independencia sea garantizada. Alexandros Sicilianos mirando bien a la Corte Interamericana. Y eso al final ha podido ser obtenido de manera complicada, pero en todo el contencioso polaco, que ha demostrado también la manera brutal con la cual el gobierno del PiS, que ya no está en el poder, pero ha destruido totalmente la independencia judicial en Polonia. Y merced a otro tipo de ingeniera, creación pretoriana, la independencia judicial ha sido defendida a toda costa por la Corte Europea. Y aquí es importante realmente demostrar la sinergia entre las normas y las instituciones. La Carta Democrática Interamericana ha sido fundamental en todo el contencioso democrático, donde la Corte Interamericana ha defendido la independencia judicial. Al mismo tiempo, todos los actos y la doctrina de la Comisión de Venecia ha sido clave para la Corte Europea para defender en sus fallos la independencia judicial. Entonces, para África no diré muchas cosas, únicamente artículo 26 de la Carta Africana, que ha permitido al juez africano de desarrollar una visión muy detallada y fina, usando también la jurisprudencia europea interamericana sobre la independencia judicial. El otro elemento, y sabemos que es muy preocupante, el asesinato de la libertad de expresión y de asociación. Y aquí las 3 cortes están absolutamente en sintonía.
defienden, analizando muy bien las restricciones a la libertad de expresión y de asociación para ver si son convencionales, defienden muy bien, de la misma manera, esta libertad. Lo que sí aquí tengo que poner de relieve es la especificidad en la materia europea. En Europa, como en África y en América Latina, tenemos una cláusula sobre la libertad de expresión, ¿no? Es el 10. En América es el 13. En África es el 9. Ok. Pero en Europa, en el Convenio Europeo, tenemos el 18. Y el 18 no existe en otros sistemas regionales, es la cláusula de antideviación del poder. ¿De qué se trata? Se trata de una cláusula que no es autónoma, que tiene automáticamente que combinarse con un artículo sustancial y que tiene como filosofía lo siguiente: restringir a los derechos, sí. Y si hay una restricción al derecho de la libertad de expresión, la Corte Regional va a analizar si está prevista por la ley, si tiene un fin legítimo, etcétera, etcétera. Restringir, sí, pero instrumentalizar la restricción con fines anticonvencionales para, en realidad, tener una agenda oculta, eso no. Entonces, el artículo 18, que prohíbe este fin inconvencional, ha estallado en el contencioso europeo. Tengo que confesar que cuando he empezado a trabajar sobre los derechos humanos, no conocía este artículo. Pero los casos contra Azerbaiyán, Turquía, Rusia, Georgia, Ucrania, demostraron que artículo 10 más el 5 sobre la libertad y de la libertad y la seguridad, 18 más el 10, es decir, con la libertad de expresión, más y más aumentan en el contencioso. Y podemos, al mirar este contencioso, ver dónde la democracia ya no existe. Ya no existe en Turquía, ya no existe, ya lo sabemos, en Rusia, ya no existe en Azerbaiyán, ya no existe en Georgia, etcétera, etcétera. Cuando un Estado está condenado por una violación del 18 combinado con una otra disposición convencional, ya empezamos a entender que el sistema ya no es democrático. Entonces, ¿cómo concluir esta intervención? Haciendo una llamada al realismo. Pienso que tenemos que ser mucho más realistas, sin, claro, olvidar nuestros ideales, pero que estos no tienen que convertirnos en idealistas ciegos. El realismo frente a la desconsolidación democrática tiene que ser un imperativo categórico para afrontar el futuro, para que podamos, y utilizo la palabra de manera muy pensada, resistir, entrar en resistencia. Pues, en realidad, la demostración bastante positiva del rol de los tribunales regionales para defender con sus instrumentos la democracia es una visión que no habla de los límites. Y voy a hablar en la conclusión de los límites. Dos límites importantes, sumamente conocidos, pero hay que poner el dedo donde la cosa es complicada. Un límite que deriva de la configuración del orden jurídico internacional. Esta defensa de la democracia por arriba, par le haut, merced a cortes regionales, no puede nomás funcionar, a lo menos correctamente, en los años que vienen. De hecho, esta defensa se basa sobre una premisa que es un sistema judicial internacional todavía democrático, donde los jueces internacionales que hacen parte de estos tribunales son jueces que defienden todos estos mismos valores.
Sin embargo, los estados democráticos, siendo menos y menos potentes en la escena internacional y cuantitativamente fuertes, son reemplazados por gobiernos autoritarios e liberales. Estos van a tomar el leadership en las organizaciones internacionales y en las jurisdicciones internacionales. Por eso el proceso de elección y de selección de los jueces en estas cortes es fundamental. Voy a ser muy dura sobre mi continente. Los que analizan cada día las sentencias de la Corte Europea y las disidencias o concordancias de los jueces que vienen de Turquía, la jueza Yüksel, la jueza turca de la Corte Europea, el juez polaco Wojciech o el juez checa Pechal, sus opiniones disidentes son un escándalo. Hay que entender que en Europa los jueces pueden votar y sentarse en el bench en las sentencias contra su propio Estado. ¿Okay? Lo que existe en África, en América Latina, es decir, me retiro porque es mi país que está jugado, eso no existe en Europa. Entonces, cuando la jueza turca emite opiniones disidentes para sostener a Turquía en todos los casos donde la Corte, de manera absolutamente excepcional de precisión, de argumentación, ha demostrado una violación del artículo 18 con el 5 o el 10, es decir, una manipulación del derecho para poner en la cárcel a los opositores, uno se pregunta si o no esta jueza es todavía independiente, si o no la jueza turca no está una agente del gobierno turco dentro de la Corte Europea. Y podré dar montones de ejemplos y he escrito muchas cosas en la materia. Si añadimos a esto el auge del activismo religioso en el ámbito político, donde hay jueces que consideran que la religión tiene que ser vista al tope de la jerarquía antes del derecho positivo, incluso del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos problemas. Recientemente, un juez de la Corte Africana ha sido electo para Uganda, y me imagino que ustedes saben que Uganda tiene una visión muy peculiar en la materia y que la jueza ugandesa en la Corte Internacional de Justicia. Y ahora este juez de Uganda en la Corte Africana van a defender otra visión de los derechos humanos. El segundo límite deriva de la configuración del orden jurídico interno. Los estados autoritarios, que ya son mayoritarios en el mundo, no actúan de buena fe. Esta jurisprudencia democrática excepcional de las tres cortes, para surtir efectos positivos, tiene que ser implementada. Aquí viene uno de los desafíos claves que hay que mirar de frente, lo de la falta de implementación o de una implementación parcial, usando un montón de trucos legales para evitar el respeto de la ejecución de una sentencia internacional. Y todos los estados autoritarios en Europa, África, América Latina, o sea, denuncian estos textos, salen del sistema o consideran que es más interesante y estratégicamente interesante de quedar adentro del sistema para mejor destruirlo desde adentro. Y eso genera a corto y largo plazo el aumento de déficit de legitimidad de las Cortes, que eso es muy grave porque va a acentuar la polarización en la sociedad interna. Entonces, más allá de la presentación de estos dos límites clásicos, mi intervención es una intervención que tiene como base un orden internacional que está desapareciendo. Pues la fuerza bruta
se ha vuelto el nuevo criterio de las relaciones internacionales. El deal financiero ha reemplazado las alianzas basadas sobre valores comunes. El tabú de la agresión y de la anexión ya no existe. Pues en realidad el porvenir que nos está esperando no tendrá nada que ver con este orden internacional sobre el cual mi intervención se ha basado. Y es peor si añadimos los desafíos del cambio climático, que hemos hablado esta mañana, y otro desafío quizás aún más terrible, la incógnita digital. Lo percibimos todos, sin poder ver exactamente lo que las nuevas tecnologías van a provocar realmente desde el punto de vista democrático. La inteligencia artificial nos va a propulsar en algo inédito y radicalmente diferente. Ya vemos que los conquistadores de la tech, les conquistadores de la tech, es una expresión absolutamente genial de un analista también genial que se llama Giuliano d'Ampoli, en su última obra que se llama La hora de los depredadores, l'heure des prédateurs, ha muy bien explicado que estos predadores de la tech, la Silicon Valley, están ya tomando el control de la política en todos los países y para, al fin y al cabo, tomar el control de nuestros cerebros. Entonces, a estas alturas, lo sé, es un poco deprimante, pero realista. Podemos considerar que hoy estamos viviendo una especie de nuevo momento Grotius, impulsado por la aparición de los medios digitales. Grotius vivió en una época marcada por la revolución de la imprenta, la aparición de complejos sistemas financieros y de espectaculosos avances de las tecnologías marítimas. El ciberespacio es la nueva autopista oceánica y las finanzas digitales ofrecen instrumentos comerciales sin precedentes, para bien o para mal. Y en tal contexto, ¿qué quedará de nuestras democracias que hoy en día están bien defendidas por los tribunales regionales, que asumen de manera increíble su responsabilidad? Pero ¿cuál será el porvenir de estos tribunales en los 5, 10, 15 años por adelante, en un mundo que no va a ser el mismo? Entonces se va a necesitar mucha imaginación y creatividad para que la nueva generación, en particular los juristas, economistas, sociólogos, bueno, de todos los campos intelectuales, logran comprender la magnitud de los retos e imaginen nuevos principios, nuevas normas, nuevos mecanismos para abordar los cambios radicales que nos esperan. Ojalá veamos surgir a un nuevo Grotius o varios Grotius en el siglo XXI capaces de guiarnos a través de las brumas de este nuevo territorio cibernético. Muchas gracias por su atención.